Buenas tardes, jóvenes, ¿me escuchan bien? ¿Se Buenas escucha? tardes, sí, se escucha bien. Ya, muchas gracias. Ok. Lo último que vimos con ustedes fue tipo de parámetros, ¿cierto? Por referencia y por valor. ¿Me lo corroboran? Sí, sí. Ya, ok. ¿Practicaron sobre esos tipos de parámetros o se olvidaron practicar? A ver, vamos a ver. ¿Cuál es eso? Yo no estuve. Ya, ok. Aquellas personas que no estén en la ayudantía pasada, para eso se graba, tienen que ver la grabación, digamos, ¿no? Para que no estén estancados, digamos, ¿no? Y hagan la misma pregunta. Yo encantado se lo respondo, pero esto nos consume tiempo, ¿no? Si ustedes se fijan, yo soy auxiliar de otra materia y no va a comer, digamos, no tengo horario fijado mismo. Así que a las 5 tengo que empezar con otra materia. Entonces yo con gusto, ¿no? Pero su compañero que sigue la materia, sigue las ayudantías, va a decir, no, pero si eso ya explicó, no, está perdiendo tiempo. Vean las grabaciones ya, por favor, no se descuiden con la materia, no dejen todo para último momento. Este, a ver, para esto, vamos a abrir Delphi. Ya, ahí voy a empezar a explicar algunos códigos. Los tipos de parámetros que le decía son por valor y por referencia, es lo que tienen que dominar. Ya, más que todos al Z1, ¿no? Porque he visto que ahí el docente pone más preguntas sobre esos tipos de parámetros, porque el estudiante se confunde. ¿Cuál es el por valor? ¿Cuál es por referencia? Dice, ¿no? De los otros docentes, he tenido pocos modelos. Ya, si es que ustedes tienen, se lo agradecería si me pasan modelos de examen, digamos, para que yo vea más o menos a qué se orientan a preguntar los docentes, ¿no? Eh, ya hemos visto lo que son las funciones y procedimientos, ¿no? Las funciones le estábamos relacionándolo con cálculo, ¿no? ¿Se recuerdan que era? Decíamos, ¿no? A ver aquí, que teníamos, por ejemplo, en cálculo ponemos f de x, ponemos, ¿no? Y que f de x va a ser igual, no sé, a 2x más 5, ¿no? Ahí tenemos una función. Una función en la programación para poder relacionarlo y poder entender mejor, decíamos, ¿no? Que tiene un nombre y tiene parámetros. Esos parámetros son las variables que necesita esa función para poder trabajar y poder botarme un resultado. Por ejemplo, aquí yo esta función, me está pidiendo el valor de x, ¿no? X viene siendo una variable independiente. Le pasamos el valor de x. Por ejemplo, le decimos 5, ¿no? Entonces, se va y se reemplaza en donde esté esa x, ¿no? Entonces, en lugar de x, se va a poner ahí un 5, ¿no? Entonces, sería 5 por 2, 10 más 5, 15. Entonces, una vez que yo le pase el valor de x, esta función me retorna un resultado. Lo mismo es en la programación. Una función, decíamos, que tenía lo siguiente, digamos, ¿no? Para poder identificarla que es una función, poníamos función en inglés, ¿no? Ahí está, función. Luego aquí ya lo único que sería igual es el nombre de la función. Ahí se llama f, ¿no? Si quieren ustedes le ponen f, ¿no? Pero no es aconsejable poner el nombre de una función una sola letra, digamos, ¿no? Imagínense que cuando quieran leer el código, ustedes vean el nombre de esa función y dice f. Pero ¿qué hacía? No van a acordarse, van a tener que volver a leer su código. Por eso es que aquí solemos darle el nombre a la función, un nombre que haga referencia a lo que está haciendo, digamos, ¿no? Por ejemplo, aquí, no sé, devolver le llamamos, no sé, devolver el resultado, ustedes deciden, digamos, devolver. Digamos. Aquí ya le damos un nombre en la programación, un nombre a esa función. Y también va a necesitar parámetros, ¿no? En este caso, ¿se acuerdan? Aquí al inicio yo puse f de x igual a 2x más 5, digamos, ¿no? Ahí. Vamos a borrar estos paréntesis. Ahí. Entonces, en la función para programarlo sería así, digamos, ¿no? Si ustedes quieren, le llaman f, pero no es aconsejable, como les digo, ¿no? Sería una sola letra. Y acá como único parámetro sería esa variable x, pero estamos programando. Tenemos que decirle a la computadora de qué tipo de dato va a ser y cuál va a ser su límite, ¿no? Porque no tenemos memoria infinita. Entonces voy a tener un parámetro x, dos puntos, de qué tipo de dato va a ser ese parámetro que va a ingresar. Yo le digo si quiero acá, no sé, entero, digamos, integer, un valor entre negativo con positivo. Ahí le digo, ¿no? Ese es su único parámetro según yo veo acá. Listo. Después del paréntesis, o sea, todo lo que está dentro del paréntesis son los parámetros que van a ingresar a mi función. Y luego del paréntesis que poníamos, ¿se acuerdan? Dos puntos de qué tipo de dato me va a retornar. Aquí si nosotros analizamos esta función, yo le ingreso un valor numérico y me va a devolver otro valor numérico, ¿no? Ya, pero en la programación aquí no siempre va a ser así. Yo le puedo ingresar aquí un número
y me puede retornar una cadena, dependiendo de lo que me pidan hacer. Si el enunciado me dice elaborar una función la cual ingrese en valores numéricos como parámetro y me devuelva, no sé, una cadena que tenga, no sé, algún sentido, digamos. Entonces, no siempre se acostumbren que el tipo de dato que va a ingresar como parámetro también va a ser el tipo de dato de resultado. No siempre. Ya puede ser una cadena, otro tipo de dato, no es lo mismo a veces. ¿Ya? Pero en este caso, según el análisis, va a ser lo mismo, porque me va a ingresar un número y el resultado va a ser un número igual, ¿no? Entonces me ingresa un entero, un integer, y yo le pongo también que me va a retornar un entero, ¿no? Repitiendo, no siempre van a ser los mismos tipos de datos de entrada como los de salida. Luego, una función también va a tener un inicio y un final. Ahí está. Separémoslo. Tiene un inicio y un final. El final de las funciones y procedimientos siempre es con punto y coma. ¿Ya? No es con punto como hacíamos en los proyectitos principales, si quieren verlo de esa manera. ¿Ya? Aquí es con punto y coma. Y listo, y simplemente esta función lo reflejamos. ¿Qué me dice que es? Esto de acá que haga, ¿no? Entonces lo copiamos si quieren. Ahí está. Pero en lugar de poner así, miren, f de x va a ser igual a lo que me retorne eso, digamos, ¿no? Porque miren, si aquí dice 2, sería en realidad así, ¿no? 2 por x, ¿no? Recuerden que el asterisco lo utilizamos para la multiplicación. Entonces sería 2 por el parámetro que está ingresando más 5. Y eso se va a almacenar en f de x, es según lo que veíamos aquí. Pero aquí en la programación tenemos que igualarla al nombre de la función. ¿Cuál es el nombre? Aquí se llama f. Por lo tanto, como se llama f, yo le voy a poner f va a ser igual a s. En este caso, la sintaxis en este lenguaje es 2 puntos igual, ¿no? Entonces ahí vemos, miren, f va a ser igual a 2 por el parámetro que está llegando más 5. Y listo, ya estaría, digamos, ¿no? Entonces yo ya puedo usar esta función. ¿Qué es lo que puedo hacer acá? Miren, en un programita principal yo le pongo acá, digamos, ¿no? Tengo mi var, y aquí voy a poner, miren, una variable valor, que se llame valor, va a ser un entero, obviamente, y listo. Y acá yo en el programa principal, yo hago la lectura de ese valor, ya, voy a leer, en este caso, a la variable valor, listo, hago la lectura, y puedo decirle que me despliegue en un mensaje, en un escribir, le digo, ¿no? Escribir, y puedo ponerle aquí, miren, la función f, voy a hacer uso, miren, ya está programado la función. Esto nos facilita. Va a haber muchas veces que ustedes necesitan reutilizar esa función, ¿no? Entonces no van a estar a cada rato haciendo esta línea, ¿no? Entonces simplemente la utilizan esa función. Para utilizarla simplemente, ¿qué hacíamos? Poníamos el nombre de la función y directamente le mandábamos los parámetros. Entonces, entre paréntesis le vamos a mandar sus parámetros. Necesita, según el esqueleto de esa función, necesita un solo parámetro. Uno, si ustedes le mandan dos, le va a salir error, obviamente, porque aquí está programado esa función. Por lo tanto, ustedes al ver la programación de esa función dicen, ah, necesita solamente un solo parámetro. ¿Y de qué tipo? Y aquí lo ven su tipo. No le pueden mandar ustedes una cadena, obviamente, porque esta función ha sido programada para enteros. Entonces yo veo ahí, necesito un solo parámetro de tipo entero. Y aquí está, estoy leyendo una variable valor de tipo entero. Son el mismo tipo, perfecto, ¿no? No siempre va a ser lo mismo también, digamos, pueden mandarle un word, un byte, tienen que ser datos compatibles, obviamente, ¿no? Ya tiene que ser compatible. Ustedes me imagino que ya habrán averiguado sobre algunos tipos de datos, digamos, ¿no? Por ejemplo, el byte, digamos, ¿no? Byte, digamos, todos estos tipos de datos tienen un rango. Uno es mayor que el otro menor, otros negativos, otros son solo positivos. Otro ahí el word, si no me equivoco, y creo que su rango es de 0 a 65.335, si no me equivoco, o 36, algo por ahí. Cada uno de estos tipos de datos tienen valores. Este word es positivo, para valores positivos. Entonces tienen que tomar en cuenta también su rango, digamos, ¿no? No le van a mandar, si aquí lo programaron con ese tipo de dato word, no le van a mandar un valor negativo, digamos, ¿no? Entonces ahí tienen que analizar, digamos, ¿no? Todo es pensando. Cualquier línea que hagamos tenemos que pensar por qué lo estamos haciendo así. No seamos monótonos porque un compañero lo hace así y me tiene que dar así. Es porque su compañero analizó y da para esa situación, pero no va a dar para todas las situaciones. ¿Ok? Entonces, aquí yo veo, para evitar ese problema de que utilice otro tipo de datos que son compatibles, entonces prefiero utilizar el mismo, integer, integer. Aquí se llama valor, en mi programita principal se llama la variable valor, y esa variable yo se lo voy a mandar a mi función. Entonces digo f de valor. Ahí está de valor y lo cierro con paréntesis y punto y coma, ¿no? El escribo. Y ahora voy a hacer mis dos pausas de lectura vacía para que me deje el programita y no se vaya. Ya.
Esto solamente yo lo agrego porque estoy en Delphi. Y aquí también, esto es lo importante. Estoy llamando a mi función f y le estoy pasando un único parámetro del mismo tipo de dato en el cual ha sido programado esa función. Son el mismo tipo de dato. ¿Ya? No se confundan con que el mismo nombre tiene que ser acá. Para aquí se llama x, pero para aquí se llama valor. ¿Ya? Entonces, no se confundan que siempre tiene que ser el mismo, ¿no? Pueden ser el mismo, pero son diferentes. Es como que yo le diga esto acá, miren, le voy a tratar de hacer un ejemplo para que no tengan dudas. Es como si fueran dos conjuntos. Ustedes están avanzando a estructura discreta, ya habrán avanzado a la unidad número 2. Es como que tuvieran dos conjuntos básicamente, la cual el primero es su programa principal. Hagan de cuenta que este es su programa principal y este es su función, digamos, ¿no? En su función, miren, ustedes pueden tener, a ver, acá, ya, en mi programa principal aquí se va a llamar valor, ya le pongo la V, valor. Pero esa misma, en mi función, se va a llamar X, ¿ya? Entonces, para mi programa principal se llama B, pero en mi función se va a llamar X, digamos, ¿no? Porque en realidad se traslada su valor, digamos. Si esta variable vale 5, ¿ya? Lo que se va a trasladar va a ser su valor. Entonces, X va a valer 5. Se traslada su valor. Este es el paso de parámetro por valor. ¿Por qué por valor? Porque le estoy pasando solamente su valor. Entonces, si B vale 5, entonces X va a valer 5. Otros pueden utilizar el mismo nombre, igual se puede. Entonces, en su programa principal se va a llamar X, que tiene un valor, por ejemplo, de 3. Y en su función también lo programaron como X. Entonces, no hay ningún problema. Entonces, aquí X igual tiene que valer 3 porque le estamos pasando el valor solamente. ¿Ya? Pero noten que esta X es diferente a esta X. Esta X le pertenece a este conjunto y esta otra X le pertenece al otro conjunto. ¿No? Es como que son el mismo nombre, pero en diferentes ámbitos. Es como que digan, si existe un José, no puede existir otro José. Puede existir, solo que un José pertenece a una familia y el otro José a otra familia. Lo mismo, no siempre tienen que llamarse el mismo nombre, las variables. Entonces, aquí se llama valor en la programita principal y en la función se llama X. ¿Ya? Y le estamos haciendo el paso de parámetros por valor porque solamente yo le estoy pasando su valor de esa variable. Entonces, para identificar cuándo es paso de parámetros por valor, es simple. Ustedes solamente se fijan cómo ha sido programado esa función. Ahorita vamos a revisar, miren, cómo ha sido programado. Miren, yo veo acá la programación de esa función. Aquí, así fue programado. Entonces, yo reviso su parámetro, X. Veo yo adelante la palabrita clave para identificar. ¿Alguien me dice cuál es esa palabrita clave? Para identificar si es por referencia. Var. Exacto, var, ¿ya? Si no lo saben, repasen jóvenes, no se dejen pisar con el tiempo. Si ven una palabrita var delante, entonces quiere decir que esta variable aquí, dentro de su función, ha sido programado por referencia. Por lo tanto, si vemos así, miren, yo veo que sigue siendo un único parámetro que se tiene que enviar, un único. Pero ahora, lo diferente es que hay una palabrita var delante de esa variable. Por lo tanto, el parámetro que le enviemos no se va a mandar por valor, se va a mandar por referencia. Por lo tanto, aquí esta variable valor se va a mandar por referencia. Ahora, ya que estamos con un poco más de tiempo, me gustaría hacer una explicación más a profundidad, porque sé que algunos tienen duda de entender por referencia. Ya eso tienen que tenerlo bien claro, porque a partir de ahora lo van a ver por referencia, cuándo les conviene por referencia o no, digamos, ¿no? A veces cuando ustedes van a programar, están programando por referencia y a veces no entienden su propio programa. No sé por qué cambia de valor aquí, si no la estoy ocupando a esa variable, estoy ocupando a otro y no se dan cuenta que están manejando referencia. Se llaman diferentes, pero están apuntando a la misma dirección. Así que voy a explicar en una pequeña pizarrita acá para que se quede bien claro eso. Ya, lo que voy a hacer es simular la memoria principal. Vuelvo a preguntar, ¿cuál es la memoria principal de la computadora? La RAM. Exacto. Ya, esa es la memoria principal. Ya ver, ya esto es más grande y este acá. Ya ahí. Ya, la RAM no es más que un vector de bytes. Ok, aquí tenemos, le voy a poner acá la RAM. Perfecto. Uy, no sé por qué sigue así. Ya la RAM. Entonces, miren, jóvenes, cuando ustedes se declaran una variable, vamos a poner aquí, miren. Ya simulemos que aquí estamos un programita, var.
y aquí vamos a tener el inicio, y acá el final, punto, y ahí está. Miren, aquí yo me declaro una variable, no sé, A, ya de tipo entero, digamos, no sé, ya. No importa acá el tipo de dato, solamente quiero que entiendan el concepto, ¿ya? Vamos a hacer un ejemplo más entendible. Tengo una variable ahí, por lo tanto, miren, a esa variable A le voy a asignar un valor de, no sé, de 12, ya ahí la asigno. Entonces, miren, ustedes aquí están haciendo uso de una variable, de un tipo de dato. Ese tipo de dato tiene un límite, un rango igual. Ya, si no me equivoco, es de menos 32.000. Ya, 32.000. Lo voy a poner K, porque no me acuerdo bien exacto sus decimales. Se averigua y se recuerda nomás. K más 32.000 K, ya, pero menos 1 en realidad, ¿ya? Longitud. Ahí está. Esa es una longitud de ese tipo de dato, de integer, ¿ya? Hay otras que van a ser más pequeños, más grandes que él. Obviamente va a haber más. Pero aquí, miren, en su programa principal, cuando ustedes usan una variable, esa variable ocupa RAM. ¿Ya? Entonces, es como que al declararse ustedes la variable A, va y se posiciona en un lugar de acá, no sé, puede ocuparse en este lugar, ¿no? Acá, aquí. Entonces, la variable A se está ocupando todo eso. A ver, para entenderlo mejor, vamos a hacer esto. Afuera mejor. ¿Ya? A. Aquí está mi variable A y esa A apunta a su área a la cual le pertenece. Entonces, aquí es como si estuviera ese valor de 12. El 12 va a estar dentro de su área. Supónganse que todo esto le pertenece a esa variable de ese mismo tipo de dato, integer. Hagan de cuenta que estos son el entero perfecto que le corresponde. Entonces, miren, todo este bloquecito le pertenece a esa variable A. Por eso A está apuntando a su lugar donde le pertenece. Todo ese cuadrito, ya, todo este cuadrito le pertenece a esa variable A. Y cuando ustedes dicen, miren, ahora vamos aquí, vamos a hacer acá, miren, más arribita. Cuando tengan ustedes una función, ya voy a poner acá una función, en español así, porque tenemos que entenderlo, ya dan de cuenta que está la sintaxis, el nombre, todas esas cosas. Pero, aquí miren, en su paso de parámetro, ya si quieren le nombramos F, ya, ahí está. Y acá yo veo, miren, que hay la palabrita var, y acá se va a llamar, no sé, U, digamos, ¿ya? No siempre va a ser lo mismo. Cualquier variable pueden ponerse ustedes. Una variable U de tipo entero, integer. Ya está ahí nomás. Basta, eso es lo único que me interesa, ¿ya? No importa acá qué tipo de... Yo veo aquí, miren, una variable U que está mandado por referencia. Por lo tanto, si yo la uso a esa función en mi programita principal, digo, no sé, a ver, escribir, digamos, ya escribir, digamos, no sé, algo. Y acá le pongo F de A, obviamente F de A, porque aquí la variable se va a llamar A, digamos, ¿no? Aquí le vamos a mandar a la variable a esa función. Vamos a separarlo para que se entienda mejor. Ahí está. F del parámetro A. Entonces, A va y se posiciona en el único parámetro que está programado esa función, que sería U. Y al ver la palabrita var por delante, me está diciendo que es un parámetro por referencia. Por referencia es cuando conoce la dirección de la variable original que le están mandando. Entonces, ¿qué pasaría aquí? La gráfica sería lo siguiente. Al ver esto, f de a, y la función está programado con var, entonces ocurre lo siguiente. Aquí aparece la nueva variable u, ya porque es la nueva variable u que está apareciendo, pero al decirle que está por referencia, le están dando a conocer su dirección. Por lo tanto, se crea una nueva variable que apunta a la misma localidad que le pertenece a esa variable original. Entonces, ustedes verían, miren, ustedes verían que este bloque que antes le pertenecía solamente a esa variable A, por eso es que A apuntaba a su lugar donde le pertenece, se crea otra nueva variable que también conoce esa ubicación, por eso es que U está apuntando también. Y es como que ahora tiene dos dueños ese bloque. Ese es el paso por referencia. Por lo tanto, lo que ustedes le hagan a U, le va a afectar también a A, porque A está apuntando al mismo lugar que U. Si a U ustedes le disminuyen, sería 11, ¿cierto? U valdría 11. Por lo tanto, A también va a valer 11, porque ambos conocen esa ubicación. Ese es el paso de parámetros por referencia. Tengan cuidado por eso. Cuando ustedes programan con var, le están diciendo que esa variable U también está conociendo esa dirección que le pertenecía a su variable original que ustedes la utilizaron aquí. Por eso es que le decía, ¿no? ¿Por qué se modifica después de hurgar todas las cositas en la función? Decía, después que finaliza, ¿cierto? Es porque estaba pasando esto. Esa variable de tipo por referencia que estaba pasado, también conocía la ubicación de esa variable original. Por eso es que todo lo que le pasaba a U también le afectaba a A. Y lo que le pasa a, obviamente, también le va a afectar a U, digamos, ¿ya? ¿Se entiende aquí el paso de parámetros por referencia o todavía no?
Sí. Ya. Ese es el paso parámetros por referencia. Si hubiera sido por valor, miren, vamos a modificarlo ahora, esa función. Le voy a borrar el var. Entonces, si yo no veo el var, entonces estoy dándome a entender que está programado con paso de parámetros por valor. Por lo tanto, no va a ocurrir esto acá. Ya, volvamos a poner su 12 que tenía. Ya. No va a pasar eso. Entonces yo veo una U que no está con la palabrita var. Entonces pasa lo siguiente. Va a pasar que se va a crear otra variable U, obviamente se crea, pero no va a apuntar a su dirección de ahí. Puede ser abajito de acá, puede ser arriba, no me importa, no sé dónde, eso depende del algoritmo que utilice el administrador de memoria, pero se va a crear una nueva variable U que va a tener un nuevo bloque, no va a ser el mismo de la variable original. Ya, entonces ahí miren, U va a estar apuntando mejor. Más atrás, a ver aquí. La variable U va a apuntar a un nuevo bloque, no al mismo del original. Entonces, y ahí se va a trasladar también, obviamente, su valor de este A, porque ustedes le pasaron su valor, no le pasaron la por referencia. Entonces, pasa esto en la gráfica. Para que puedan entender mejor, lo estoy haciendo así. Ya, entonces, se crea un nuevo bloquecito con su mismo valor de esa variable original, pero no es la misma localidad, no es el mismo lugar donde están almacenados. Por lo tanto, lo que le hagan a U, cuando termine la función, desaparece U. Entonces, se limpia esto, se limpia su valor y U también desaparece y A quedó perfecto. No le hicieron nada. Eso es lo que pasa cuando pasan por valor. ¿Ahora sí se entiende? Sí. Ya, perfecto. Ya. Eso tienen que dominar bien. Cuándo es por referencia, cuándo es por valor, para que entiendan por qué se modifican las cosas. Me pasó eso que estudiantes dicen, ¿por qué se modifica esto si yo no lo toqué? Dicen, no, y no se dan cuenta que están trabajando por referencia. Entonces, volvamos a compartir. Ya acá. Entonces aquí estaba programado por referencia. ¿Ya? Pero en este caso yo le quito eso y está programado por valor. Entonces, miren, una vez que ocupemos a esa función, miren, me va a botar obviamente, ¿no? Esta función me va a botar el resultado, que sería 2x más 5. Depende del parámetro que le mandemos. Vamos a darle correr a ver. Ya aquí tenemos. Me dice ingresar un valor, digamos, ¿no? Ingresamos hace rato 5 para el ejemplo, ¿no? Pongamos 5. Ahí está. 15, perfecto, ¿no? ¿Y qué es lo que pasa? Se manda a la variable valor, se manda su valor, obviamente, porque está programado por valor, no está programado por referencia. Entonces, se le está mandando el valor de 5. Entonces, ¿qué sale acá? Que la función va a retornar a 2 por 5 más 5. Y listo, me retorna, ¿no? Si quieren aquí mismo, miren, podemos hacer alguna modificación a esa variable min. Aquí el parámetro que está ingresando es x. Entonces, miren, si quieren le hacemos una modificación y decimos, miren, x va a ser igual a lo que había antes en x más 1. Lo vamos a modificar, miren. Ya lo vamos a modificar. Por lo tanto, aquí, miren, noten que aquí estamos modificando a x. Por lo tanto, aquí se va a multiplicar con ese valor modificado, obviamente. ¿Ya? Si me ingresaba el 5 aquí, ahí, en esta línea, x ya valía 6. Por lo tanto, sería 2 por 6, serían ahí que se va a hacer más 5. ¿Ya? Noten eso. Ese es un ejemplo. Vamos a hacer lo mismo, miren. Y después de ejecutar esa función, miren, porque aquí estamos haciendo uso de esa función, después de ocupar a esa función, vamos a escribir el valor de valor. Veamos qué valor tiene. Escribir la variable valor. Veamos qué valor tiene, qué contenido tiene. Miren, en esta línea de acá estamos escribiendo y utilizando a la función, mandándole el parámetro de la variable de nombre valor. Y ahora escribamos su valor. Veamos qué contenido tiene. Está programado por valor. No hay la palabrita var. Hay un error porque lo tengo abierto este programa. Ya. Ok. Ingresamos el 5 también. Ingreso el 5 y me sale 17. Perfecto, ¿no? Ya, porque se modificó, miren. Aquí veamos en el programita principal, miren, valor, ingresamos el valor de 5, se mandó a esa función f con el valor de 5, viene acá, entonces ese valor de 5 se posiciona acá y dice, ¿no? 5, x va a ser igual a 5 más 1, serían 6, ¿no? Entonces me dice 2 por 6, que serían los 12 más 5, 17. Entonces esta función me va a devolver 17. Por eso es que aquí le dice, escribime lo que te devuelve f de valor, ¿no? Y ahí está, me mostró el 17. Perfecto. Y luego yo le dije, a ver, veamos qué contenido tiene la variable valor. Miren qué tiene. 5. El mismo valor que introdujo el usuario.
pese que en la función la hemos modificado, miren, la modificamos, le dijimos incrementate más 1, le dijimos. Pero esa incrementación solamente fue para para esa función, ¿ok? Ok, eso fue. Y acá, una vez que se llamó a esa función, LOL, por si alguien se dio cuenta de lo que dije, aquí escribimos su valor de esa variable y sigue siendo el mismo. Pese que lo modificamos, sigue siendo el mismo acá. ¿A qué me refiero? Miren, acá el valor era 5 en la lectura. Le mandamos el 5, se trabajó en esa función y nosotros vemos que dentro de esa función se modificó también a esa variable, pero después de esa función volvimos a escribir para ver cuánto tiene y tiene el mismo. Ingresó con 5 y sigue valiendo 5. Pero si nosotros hacemos esto, miren, le ponemos var, ¿ya? Entonces le estamos dando a conocer su dirección. Lo que le hagamos a X también le va a afectar a esta variable de acá. Entonces veamos. Ya acá. Ingresamos el 5. Ahí está, perfecto. Era el valor 5, 17 perfecto, y ahora miren, escribimos la variable valor y vale 6. La modificación que se hizo acá, ya, está acá. ¿Hay alguna pregunta, alguna duda sobre estos tipos de parámetros? ¿Dudas, preguntas? Disculpe, lo que está más arribita del código, ¿para qué sirve? Lo que está en color verde. A ver, a ver. ¿Eso acá? Eso, sí. Son comentarios. Creo que les comenté. Los comentarios nos sirven para poder escribir en el código sin que afecte al código, obviamente. O sea, esto cuando hagan ejecutar su programa no lo va a leer, ¿ya? Cuando la CPU intente leer cada una de las instrucciones, va a decir, ah, esto es un comentario, no me interesa, se salta. Es un comentario, no me interesa, se salta. Es un comentario, no me interesa, y a partir de acá ya lee, ¿no? Todo esto. Lo que está en verde son comentarios, solamente es para que nosotros nos hagamos apunte, digamos, ¿no? Esto le decía que les sirve cuando ustedes programen, ¿no? Entonces ustedes pueden poner acá, miren, ponen un comentario para ustedes, obviamente, y dicen, ¿no? Hacen una narración o se describen algo para no olvidarse, ¿no? Esta función se pone, ¿no? Esta función f hace lo siguiente y empiezan a escribir. Son comentarios para que le ayude a leer su código a ustedes mismos. No va a ser parte de la ejecución del programa, pero, ¿ok? Gracias, gracias. Ya. Existen comentarios en una sola línea y en varias líneas. Lo que vean ustedes aquí en Delphi, barra barra, son comentarios en una sola línea. Miren, si yo le doy Enter, intento escribir, esto ya no es comentario, por eso me va a salir error. Si quieren hacer comentarios de más de una línea, pueden hacer lo siguiente, ¿no? Pueden poner paréntesis, este, asterisco, asterisco paréntesis. Todo lo que esté dentro de acá va a ser comentario. Puedo escribir acá, de oyente, puedo escribir acá, y todo lo que está en verde es comentario. Estos son comentarios en más de una sola línea. Con esto, y si no me equivoco, también se puede con llave, ¿ya? Con llave igual sería comentario de más de una sola línea. Miren, puedo comentar más y esto no va a ser parte del programa, es solamente para mí, para que me anote algún recordatorio diciendo, no, este programa hace esto, o esta variable no debe ingresar este valor, son anotaciones para ustedes mismos, ¿ya? Ahí tienen comentarios en una sola línea, que son la del slash dos veces, o la de más de una línea, que son los paréntesis con asterisco, o si no, las llaves. Ok, perfecto. ¿Alguna pregunta respecto a los tipos de parámetros por valor y por referencia? Porque la vamos a ocupar a partir de ahora. ¿Alguna pregunta, duda? ¿Todo claro? Ninguna duda, dice. Ok, ya, a ver. Ahora lo siguiente que vamos a hacer es, vamos a intentar resolver algunos modelitos para ir adelantándonos el segundo examen parcial. Ok, un segundito, voy a buscarlo.
Ok, yo lo encontré. Ahí en sala de espera. Ya, nos queda un minuto para que no nos deje a media.